vamos a continuar con nuestra serie del libro de Daniel, pero antes de entrar en el texto, yo estaba pensando en todos esos familiares que vienen a visitarnos a Estados Unidos, ¿verdad? Todos hemos tenido familiares que vienen a visitar, o personas del extranjero. Cuando piensan en Estados Unidos, en este país, siempre hay ciertos lugares como que son representativos, ¿verdad? Tenemos la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Eso está asociado con el país, o el puente de San Francisco, el Golden Gates, ¿verdad? Pero hay un lugar donde todo el mundo, cuando piensa en Estados Unidos, se le viene a la mente, y son los parques de Disney, ¿verdad? Siempre es uno de los lugares donde más personas vienen a visitar en los Estados Unidos. Y yo personalmente he tenido la oportunidad en una o dos ocasiones de ir a uno de estos parques, y la verdad es que están diseñados para que tengamos una experiencia inolvidable. Hay juegos, hay desfiles, están las personas ahí disfrazadas, y eso es un lugar que a la gente le gusta ir, ¿verdad? Pero una peculiaridad que caracteriza a estos parques es que no importa el parque donde usted vaya, siempre hay una grande edificación en el centro que le da como perspectiva al parque. Por ejemplo, en uno que es Magic Kingdom, ahí que está el castillo de las princesas, ¿verdad? O en el otro que se llama Animal Kingdom, hay un árbol del Rey León que se ve desde todos los lados. O hay uno que se llama Epcot, que tiene una bola de golf que ni tengo idea cuál es el punto con esa bola de golf, pero donde sea que usted está, alrededor del parque, usted se puede ubicar porque hay una grande edificación que le da perspectiva a todo, que está en el centro del parque. Y esta edificación le da ubicación, perspectiva e identidad al parque. Y yo creo que de una manera similar, nosotros, nuestra vida como creación, ¿verdad? Somos criaturas, fuimos diseñados para dar gloria a Dios, para girar en torno a Él. Él debe ser el centro de nuestras vidas. En Romanos 11:36 dice que todas las cosas provienen de Él, existen por Él, por su poder y para su gloria. O sea, todo se trata de Él. Él debe estar en el centro de nuestras vidas. Pero el problema es que muchas veces nosotros queremos ponernos en el centro de nuestras vidas. Queremos ponernos en el centro del universo. Queremos ser ese castillo del parque, o queremos ser esa bola de golf en el parque, y que las personas, las circunstancias y aún Dios giren según nuestros intereses, lo cual no tiene mucho sentido. Y de manera directa o caprichosa usted puede hacer esto, o tal vez de manera indirecta y sutil, pero nuestra arrogancia y nuestro orgullo muchas veces puede impedir que tengamos una vida centrada en Dios, centrada en la verdad. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, porque si nuestra vida está centrada en cualquier otra cosa que no sea Dios, nuestro destino es la destrucción. Y hoy vamos a hablar, es el caso de dos reyes. Uno es nuestro ya conocido rey Nabu, ¿verdad? Nabucodonosor. Y el otro es uno de sus descendientes que se llama Belsasar. Ambos de estos dos reyes, embriagados con su poder, embriagados con sus riquezas, consideraron precisamente que ellos están en el centro del universo, y su orgullo y su arrogancia impidió ver la realidad de las cosas. Y mi oración hoy es que nosotros podamos reconocer que no podemos estar en el centro de nuestras vidas, ni somos el centro del universo, sino que ese lugar solamente le pertenece a Dios. Entonces, antes de entrar al texto, déjenme y oramos juntos para que Dios tome el control de este tiempo. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque nos permites reunirnos, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, ayúdanos a estar atentos, a quitar distracciones y obstáculos para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones en tierra fértil. Señor, confróntanos a la luz de tu palabra, que no sean mis pensamientos ni mis palabras, sino que sea solamente seas tú hablando a nuestros corazones. Y ayudándonos, Señor, a humillarnos y no ser tan arrogantes y orgullosos de querer estar en el centro del universo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces continuamos en nuestra serie de Daniel, y esto es lo que pasa. Hoy necesito que usted agarre su Biblia. Si no tiene Biblia, ahí al frente tiene que haber Biblia, o agarre su dispositivo o su librito de Daniel, porque vamos a cubrir muchísimos versículos. Vamos a hablar de 37 versículos que hay en el capítulo 4 y 31 que hay en el capítulo 5. O sea, póngase el cinturón de seguridad que vamos a ir
¡pum!, volando por estos 2 capítulos. Y para dar un poquito de contexto, estamos en el imperio de Babilonia, ¿verdad? Entonces el rey Nabucodonosor había conquistado territorios vecinos, y uno de esos territorios que había conquistado era el reino de Judá. En Segunda de Reyes podemos encontrar esa historia que él entró, sitió, destruyó, se robó todos los tesoros y se llevó a gente cautivos. Parte de las personas que fueron llevados esclavos fueron Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron sometidos a un proceso para equiparlos y así servir al rey. Empezaron a servir al rey y pueden ver todas las enseñanzas en la página de YouTube. Pueden ponerse al día si no vinieron algún domingo. Pero básicamente Dios permitió que Daniel pudiera interpretar un sueño del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y después el rey Nabucodonosor hizo una estatua y ellos se negaron a inclinarse ante la estatua. Entonces los lanzó a un horno de fuego y salieron ilesos, ni siquiera olían a humo. Imagínense eso. Yo a veces hago una fogata en la casa o la chimenea y ya huelo a humo por una semana, y ellos entraron a un horno ardiendo y nada les pasó. Y es aquí donde nos encontramos. Los estudiosos dicen que aproximadamente pasaron de 20 a 30 años, o sea, había pasado bastante cantidad de tiempo, y nos encontramos en el versículo 1 del capítulo 4, y dice así. Lea conmigo. El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo: paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. El rey Nabucodonosor, nuestro amigo Nabo, está impactado por todo lo que Dios ha hecho a través de Daniel, y él mismo está reconociendo que no hay nadie que le pueda hacer frente al reino de Dios, no hay nadie que le pueda hacer frente a su dominio. Y esto es lo que me parece sorprendente. Escuche bien, el capítulo 4 fue escrito por el rey Nabucodonosor. Y esto a mí me parece sorprendente. Él es un rey tirano, cruel, pagano, responsable de múltiples atrocidades, quien sitió, conquistó, destruyó el reino de Judá, hizo un montón de cosas que no honran a Dios, y aún así Dios permitió que él escribiera este capítulo que años después nosotros tomamos como alimento espiritual. Y esto me deja algo claro, y es que los pensamientos de Dios y sus planes están muchísimo más arriba de nuestros pensamientos y nuestros planes. La manera en la que Él obra, nosotros no podemos comprenderlo, no podemos meterlo en una cajita y decirle qué hacer y qué no hacer. Él hace lo que quiera con quien quiera para cumplir su voluntad. Y eso es sorprendente. Y eso también nos invita a confiar en un Dios soberano. Seguimos leyendo. Versículo 4 dice que yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. O sea, vivía tranquilo, pura vida, Hakuna Matata, bien cómodo y bien próspero. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Versículo 7. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente, Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Entre paréntesis dice: Daniel lleva el nombre de mi Dios Belsasar. El espíritu de los dioses santos vive en él. Cuando leo esto, yo solo pienso: Nabucodonosor no aprende a la primera. ¿Se acuerdan hace unos domingos cuando hablamos de un sueño que él tuvo, que estaba todo consternado, preocupado, y llamó a todos menos Daniel? Otra vez le pasa lo mismo y llama primero a los magos, brujos, etcétera, y no aprendió la lección a la primera. Y yo creo que esta terquedad de Nabucodonosor también nos representa a nosotros. Muchas veces somos sumamente cabezones, que nos tropezamos una y otra vez con la misma piedra. No aprendemos la lección, no tomamos acción. Y una pregunta que quiero hacerle a ustedes es: ¿qué es algo en lo que debes tomar acción para no seguir dando vueltas en círculo? ¿Qué es algo que vienes aquí los domingos y sos confrontado y te queda claro el paso que tienes que dar? ¿Qué es algo que tienes que renunciar, pero sigues dando vuelta en círculo?
Tal vez en tu caso estás convencido que tienes que dar un paso hacia el matrimonio, pero ya es posponiéndolo. Tal vez en tu caso sabes que tienes que dejar de trabajar en el lugar donde trabajas porque el ambiente, los compañeros no es sano, te están influenciando a malos caminos, pero sigues ahí y no tomas acción. Tal vez en tu caso tienes que borrar las redes sociales porque pasa todo el día ahí o está consumiendo contenido que no edifica a Dios. Y sabe que tiene que tomar esa acción, pero no la toma. O en su caso, tal vez el siguiente paso es servir en la iglesia, involucrarse y todos los domingos viene y dice, uy, sí, ahora sí, y nada. Muchas veces somos cabezones. Y cuando hemos sido confrontados por la palabra de Dios, sea aquí el domingo en la predicación de su palabra, o leyendo la palabra a solas en casa, o en una conversación con un amigo creyente, el objetivo no es sentirnos mal y ya. El objetivo es que podamos arrepentirnos y cambiar de dirección completamente. Decidir honrar a Cristo. ¿Qué paso tienes que dar hoy? ¿Qué paso tienes que dar hoy? Otro tema que quería hablar es que ahí dice que está cómodo y próspero, que está viviendo una vida Hakuna Matata, pura vida. Y nada más quiero dejar claro, el objetivo de Dios no es que vivas una vida próspera y cómoda. Él está interesado en que lo conozcas, que sea transformado y que vivas para Él. Nabucodonosor estaba relajado, pasándola bien, todo tranquilo, pero Dios tenía otro plan para él. Irrumpió en la serenidad, en la tranquilidad de su reino para trabajar en su corazón. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted está dispuesto a sacrificar su comodidad, a incomodarse para que Dios trabaje en su corazón? Porque no venimos a la iglesia nada más para sentirnos bien con nosotros mismos. Muchas veces vamos a experimentar pruebas, vamos a experimentar caos, vamos a experimentar confrontación. ¿Estamos dispuestos a incomodarnos o nada más queremos que nuestro reino siga como nosotros queremos y que Dios nada más venga a ayudarnos cuando le necesitamos? Versículo 9, vamos a seguir leyendo. Dice, le dije, Belsasar, que es el nombre de Daniel, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Nabucodonosor dice, el espíritu de los dioses santos vive en ti. Esta es la manera que él reconoce que hay un poder sobrenatural trabajando a través de Daniel. Usted y yo sabemos que en la vida de Daniel no había dioses santos viviendo, era nada más el Dios único, verdadero, nuestro Dios y Padre. Pero esta es la manera en que Nabucodonosor reconocía que había algo en la vida de Daniel. Versículo 10 dice, mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto, les va a contar el sueño. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto, se hizo muy fuerte. Se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta, para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra. Las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de este árbol. Okay, se soñó un árbol, muy bien. Y dice luego, versículo 13, mientras soñaba, vi a un mensajero, un santo que descendía del cielo. El mensajero gritó, talen el árbol y córtenle las ramas, sacúdanle las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces. El tocón es como las raíces, el stump que llaman en inglés, ¿verdad? Lo que queda ahí cuando talan un árbol. Déjenlo ahí, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante 7 periodos de tiempo, que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes. Belsasar, ese fue el sueño que yo tuve, le dice Nabucodonosor a Daniel. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo, porque el espíritu de los dioses santos vive en ti. Yo no sé usted, pero cuando leo esto me parece como que Nabu ya sabe como para dónde van las cosas, ya tiene una idea de para dónde va el asunto y está atormentado y asustado porque él sabe que su reino y su vida están en juego.
A la vez, Naú sabe que no hay nada que él pueda hacer para impedir lo que Dios ya ha decretado, ¿verdad? Cuando él dice algo, él lo va a hacer y por eso está asustadísimo y le dice a Daniel, Daniel, dígame qué significa esto. Y yo creo que las iglesias muchas veces están cargadas de personas como Naú, como el rey Nabucodonosor. Ellos saben que hay un Dios y muchas veces hemos escuchado esto. No, yo sé que hay un Dios allá en el cielo, todopoderoso y todo. Y ellos saben que Él tiene poder para hacer lo que Él quiera, pero no lo conocen. Me parece sumamente interesante. Muchas personas, al igual que Nabucodonosor, saben que hay un Dios, fuerza sobrenatural, el creador de cielo y tierra, todopoderoso, pero no están interesadas en vivir para Él. Siguen viviendo sus vidas para sí mismos. Versículo 19 dice que al oír el relato, Daniel, cuyo nombre también era Belsasar, que le había dado el rey, escuche esto, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo, Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. El rey le dice a Daniel, Daniel, tranqui, no se alarme, ¿qué le pasa? Y Belsasar, o sea, Daniel le dice, mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. Cuando leo esto, yo digo, Dani, ¿qué está pensando? Usted más bien debería estar celebrando el castigo que le va a tocar a ese rey malvado. Él se lo buscó, él es cruel, él es malvado. Piense en todo lo que él le ha hecho a su raza, piense todo lo que le ha hecho a su familia. Probablemente el rey había matado amigos de Daniel. Daniel, él se lo merece porque él se siente agobiado. Pero Daniel, en lugar de decir qué rico rey se lo buscó, ahora sí sufre las consecuencias, responde con compasión y con gracia. Y esto es sumamente sorprendente. El hecho de que Daniel tenga tanta empatía con el rey, se agobia y desea que él no pase por ese sufrimiento. Yo pienso esto, cuando somos nosotros, nos ponemos en el centro del universo, que todas las cosas giran alrededor de nosotros, nos creemos que tenemos potestad para juzgar a los demás. No, se lo merece, qué rico. Él andaba así, qué bueno que le pasó eso, porque es muy inconstante, ¿verdad? Se lo buscó porque andaba de fiesta en fiesta. Y creemos que tenemos la potestad de decidir quién le toca, qué consecuencias tiene que sufrir cada persona. Pero cuando tenemos a Dios en el centro de nuestras vidas, en el centro del universo, la compasión que Él nos ha dado, nosotros podemos extenderla a los demás y ser compasivo como Él ha sido compasivo con nosotros. Un versículo de Lucas 6:32 dice así, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Más adelante ahí dice, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Entonces yo le pregunto, ¿amamos a nuestros enemigos? ¿Amamos a las personas que tal vez no nos llevamos tan bien? ¿O nos deleitamos cuando tienen que sufrir, cuando viene desdicha sobre ellos? Eso yo creo que demuestra si nosotros estamos en el centro de nuestras vidas, creyendo que todo gira alrededor de nosotros, o si tenemos a Dios en ese lugar de privilegio. Versículo 20 dice que Daniel ya se cuadra y le dice al rey el significado del sueño. El árbol que usted vio crecía alto, se hacía fuerte, se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Daniel repite todo. Sus hojas eran verdes y nuevas, tenía abundancia de fruto para que todos comieran. Los animales vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol, sí, el que usted soñó, versículo 22. Ese árbol es usted, su majestad. Pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted, Naú, vio un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía, talen el árbol y destrúyenlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce, rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo. Yo no sé si usted de mi país, si no le queda el rocío, se puede enfermar, ¿verdad? Entonces, que lo moje el rocío, el sereno, que iba con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor, el rey.
Versículo 25, usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Versículo 27, Daniel le da un consejo personal, le dice, Rey Nau, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Ya veíamos venir este desenlace. Ya sabíamos por dónde iban las cosas, ¿verdad? Nabucodonosor va a ser humillado. ¿Y saben qué significa eso? Que nuestro Dios puede humillar a quien quiera. No importa qué famoso sea, no importa qué poderoso sea, no importa cuántos seguidores tenga en las redes sociales, no importa cuánto dinero tenga, Él está por encima de cualquiera y Él tiene autoridad sobre el cielo y en la tierra y Él hace como le place y no tiene que darle explicaciones ni a usted ni a mí. En Santiago 4:6 se cita un proverbio, Proverbio 3:34, dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Él se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Y aquí encontramos que Dios va a humillar al rey Nabucodonosor. Y ahí dice, hasta que, esa frase me encanta, lo va a humillar hasta que Él reconozca que no es el centro del universo. Que las cosas y las personas y las circunstancias no giran alrededor de Él. Hasta que reconozca que Dios es el centro de todo y que todo gira alrededor de Él porque Él es soberano, Él es Dios creador, todopoderoso. Yo hago una pregunta, ¿hasta cuándo vas a reconocer tú a Dios? ¿Hasta cuándo vamos a reconocer que nosotros no somos Dios, que no podemos controlar las cosas alrededor? ¿Hasta cuándo? Versículo 28, vamos a seguir. Dice, sin embargo, todas esas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, escuche esto, se pone bueno. Versículo 29, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. Me lo imagino caminando tranquilo, disfrutando. Versículo 30, y mientras contemplaba la ciudad dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder. Te imagino haciéndose así en el pecho. Para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Versículo 31. Mientras estas palabras aún están en su boca, o sea, no había ni terminado de decir estas sin sentido, dice, se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo como los animales, comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a quien Él quiera. En ese mismo momento, versículo 33, se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana, comió como el ganado, lo mojó el rocío del cielo y vivió de esta manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Nabucodonosor se convirtió en una bestia del campo. Comía zacate, pasto, grama. Sus uñas eran desagradables, su pelo era irreconocible. Nabucodonosor siguió sin aprender la lección y no siguió el consejo que Daniel le dio en el versículo 27. Un día, embriagado con su riqueza, con su poder, con su palacio, se paseaba alardeándose de su poder, de las obras, de su esfuerzo. Y mientras se consideraba a sí mismo como el centro del universo, de manera abrupta fue confrontado con la realidad de que él realmente no controlaba nada y que el Dios Altísimo verdaderamente es soberano sobre todo. Y yo les pregunto, cuando ustedes miran a su alrededor, pueden contemplar
que todo lo que tenemos proviene de Él y es la obra de Dios en nuestras vidas, o cuando vemos alrededor consideramos que todo nos lo hemos ganado con nuestro esfuerzo, sudor y trabajo. Cuando piensa en su casa o en el apartamento donde alquila o vive, piensa que es su dinero pagando semana a semana, o le dan gracias a Dios por la oportunidad que tienen de vivir ahí. Cuando ves a su esposo, su esposa, yo me la gané, yo la conquisté, yo lo conquisté, o le dan gracias a Dios porque todo proviene de Él. Cuando ven a los hijos, cuando van a trabajar, tenemos una perspectiva ensimismada del éxito que nos rodea o se lo atribuimos al Dios soberano. Nabucodonosor pensó que todo provenía de él, de su esfuerzo, de su dinero, de su destreza, su sabiduría, y en un abrir y cerrar de ojos se le fue arrebatado. Versículo 34 dice que cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón y alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo, no tiene fin, no tiene inicio, es para siempre. Y eterno es su reino. Versículo 35. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiera entre los ángeles del cielo, entre la gente en la tierra. Nada puede detenerlo ni decirle por qué haces esas cosas. Versículo 36. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Nabucodonosor recuperó la razón, no solo porque ya no comía zacate y se cortó el pelo y se cortó las uñas, hizo un manicure, no por solo eso recuperó la razón, sino porque ahora reconoce que Dios es Dios. Ahí verdaderamente recuperó la razón, reconoce que el universo no gira alrededor de él, sino que el universo gira alrededor de Dios, porque Él ordena que gire y porque Él lo creó y Él hace lo que quiere y no le da explicaciones a nadie. La humillación de Nabucodonosor abrió sus ojos y ahora pudo ver al Rey soberano, reconocer su poder, y el resultado de esta humillación es una explosión de alabanza y adoración. Y es que cuando tenemos una perspectiva clara de quién es Dios, de sus atributos, nuestra única respuesta puede ser adorarle, vivir para Él, desbordarnos en alabanzas para quien Él es. Pero lo que me parece interesante es que de alguna u otra manera, toda esta catástrofe que le pasó a Nabucodonosor, de alguna otra manera él está agradecido por la humillación que recibió. Y eso, yo no sé usted, pero para mí es rarísimo. ¿Cómo va a estar gozoso después de experimentar tanto sufrimiento? ¿Cómo va a estar gozoso después de experimentar tanta humillación? Pues ese es el dulce quebrantamiento de una vida cristiana. Día a día morimos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros intereses, a nuestro reino, a nuestros planes, para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Aunque parezca raro para la cultura, eso es normal para usted y para mí. Damos gracias a Dios porque en cada prueba, en cada situación difícil, en cada manera que somos humillados con nuestra debilidad y lo insignificante que somos, es una oportunidad para reconocer lo grande que es Él. Y eso nos ayuda a confiar en Él y descansar, que nosotros no estamos en el centro del universo, pero que Él sí. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, fue humillado y así terminamos el capítulo 4 del libro de Daniel. Nos movemos al capítulo 5 donde encontramos a uno de sus descendientes, Belsasar, quien sufre de la misma enfermedad, arrogancia crónica o orgullitis aguditis, pero estos dos son tal para cual, cometen los mismos errores, están ensimismados, su arrogancia y su soberbia les impide ver la realidad de las cosas y se ponen a sí mismos en el centro del universo. Lea conmigo, versículo 1 dice: muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Imagínense qué fiestón, 1000 personas. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. Cuando Babilonia había conquistado a Jerusalén, se llevó todos los tesoros que había en el templo de Dios
Y ahora los mandó a llamar, los mandó a traer todas las copas. Dice, versículo 3. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron de ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Encontramos la cúspide de la irreverencia y del irrespeto. Un hombre completamente enloquecido se considera a sí mismo el centro del universo, se considera a sí mismo como un Dios y no tiene límites para saciar su placer y límites para saciar sus deseos. Y manda a traer las copas que formaban parte del templo de Dios. O sea, imagínense qué locura, qué irreverencia. Y es que esto es lo que quiero decir, que cuando nosotros nos enfocamos demasiado en nosotros mismos y nos ponemos en el centro, todo lo que perseguimos es lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, con quien yo quiero, y perdemos la perspectiva de las cosas y pasamos por encima de personas, pasamos por encima de cosas, hablamos de mala manera a nuestros seres queridos, justificamos el mal manejo de nuestros recursos, construimos expectativas irreales de los demás, no pensamos en las consecuencias de nuestras acciones. Cuando nos ponemos en el centro, nos volvemos locos. Así como este rey Belsasar se volvió loco y tuvo la grandiosa idea de desafiar al Dios del cielo. Versículo 5 dice, de pronto, escuchen esto está buenísimo. Versículo 5, en medio de la fiesta, la pachanga, en medio del despilfarro de recursos, dinero, una locura, de pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. El propio rey vio las manos mientras escribía, vio la mano mientras escribía. Y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaban las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. A mí me encanta la creatividad de Dios. O sea, cómo se le ocurre humillar y burlarse de este rey de esta manera. Me encanta, pero póngase a pensar el susto que este rey se pegó. Me lo imagino pellizcándose, haciéndose así, a ver si era real todo lo que estaba pasando. Se puso pálido, se le aflojaron las piernas, estaba un puro temblor. Y vemos otra vez a un monarca poderosísimo, a un rey soberano, siendo humillado y avergonzado en cuestión de segundos. Dios humilla a quien Él quiere, Él se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Versículo 7. El rey llamó a gritos que trajeran a los brujos, astrólogos, adivinos para que se presentaran ante él. Estos siempre hacen lo mismo, ¿verdad? Les dijo a esos sabios babilónicos, el que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa, será vestido con mantos púrpuras propios de la realeza y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello. Será el tercero en importancia en el reino. Ya usted y yo sabemos para dónde va esta historia, ¿verdad? Versículo 8, entonces entraron todos los sabios, pero ninguno pudo leer lo que está escrito ni decirle al rey lo que significaba. Ya sabíamos que eso iba a pasar. Así que el rey se asustó aún más y se puso pálido. Sus nobles también estaban perturbados. Versículo 10, cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, probablemente la mamá o la abuela, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo al rey, ¡que viva el rey! No se ponga tan pálido, papito, mijo, venga, no tenga miedo. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos, otra vez, en quien hay un poder sobrenatural que no sabemos qué es, y la mejor manera que tengo para explicar eso es que los dioses santos viven en él. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría, como la que tienen los dioses. El rey que precedió a usted, o sea, su antecesor, el rey Nabucodonosor, los nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. Este hombre, Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Vea, mi hijo, mande llamar a Daniel y él le dará el significado de lo que está escrito en la pared. Probablemente era la abuela hablando, ¿verdad? Y eso es lo importante. El rey Belsasar ya sabía eso. Él no tenía que ser recordado. Él se sabe esas historias. Él sabe lo que había pasado con el rey Nabucodonosor.
pero él consideraba que él se iba a eximir de enfrentar al Dios que había humillado a su familiar Nabucodonosor. ¿Qué clase de arrogancia, qué clase de orgullo que le cega los ojos? Versículo 13. Entonces trajeron a Dani delante del rey y el rey le preguntó: ¿eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor el rey Nabucodonosor? Versículo 14. Encierro estas palabras: he oído, he escuchado, algo oí, que el Espíritu de los dioses vive en ti y que tienen mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras que escribió una mano ahí, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello y serás tercero en el reino. Daniel ya sabía lo que iba, era el teje y maneje de su vida, ir a calmar a estos reyes arrogantes y tercos. Entonces el versículo 17, Daniel le respondió: vea, su majestad, guárdese esos regalitos y déselos a alguien más, pero igual le daré el significado de lo que está escrito en la pared. Por lástima, pero déjese esas cuestiones para usted. Versículo 18 dice: el Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabu. O sea, Daniel le va a contar la historia que ya él sabe y que ya usted y yo sabemos. Lo hizo tan poderoso que toda gente de raza, nación, lengua temblaba en temor ante él. El rey mataba a quien quería, perdonaba a quien quería, honraba a quien quería, humillaba a quien quería. 20. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Cuando se puso arrogante, cuando se puso a jugar de vivo, Dios lo puso en su lugar. Fue expulsado de la sociedad humana, vivió como un animal salvaje, como los burros, comió pasto, lo mojó el rocío, hasta que reconoció al Dios Altísimo, que es Él quien gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que gobierne. 22. Oh, Belsasar, usted es el sucesor del rey y usted ya sabía esto, pero aún así no se había humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó a traer ante usted esas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino de esas copas mientras rendía cultos a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra. ¿En qué estaba pensando? Dioses que no pueden ver, ni oír, ni saben absolutamente nada. Pero usted, rey, no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Cuando usted y yo estamos cegados con esa arrogancia que caracteriza al rey Nabu y ahora caracteriza al rey Belsasar, olvidamos lo que ya sabemos. Muchas veces necesitamos escuchar lo que ya sabemos. A mí personalmente me ha tocado en momentos de debilidad ir a buscar consejo, hablar con alguien, y lo que esas personas me dicen ya yo lo sabía, pero no lo había tomado en serio. Parece obvio, pero el pecado nubla nuestra vista. También he tenido la oportunidad de hablar con otras personas en debilidad, en una consejería, en alguna reunión, y lo que les puedo decir viniendo de la palabra de Dios ya lo sabían, pero no lo habían tomado en serio. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad porque el rey Belsasar ya sabía eso, pero no lo había tomado en serio. Y quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a usted algo que tal vez ya usted había escuchado, pero me pregunto si lo ha tomado en serio. Y lo que le quiero decir es esto, es que todos los que estamos aquí hemos pecado. No hay ni uno solo justo en medio de nosotros. Y yo me pregunto si usted ha tomado eso en serio. Ese pecado nos imposibilita estar con nuestro Creador, porque Él es santo. Y en su presencia, en su santidad, no hay espacio para nuestra maldad, para nuestra envidia, para nuestra promiscuidad, para nuestras mentiras, para nuestro orgullo, para nuestra arrogancia. No hay espacio en su santidad. Estamos destinados a una eternidad sin Él, a muerte y desesperanza. Sin embargo, Dios, siendo justo, proporcionó un sacrificio para pagar por nuestros pecados.
Él nos amó de tal manera que envió a Cristo Jesús, quien nunca pecó, vino en forma de hombre entre nosotros y murió nuestra muerte, cargó nuestra cruz. Y ahora al creer en Él, en su muerte y su resurrección, podemos nacer de nuevo. Nuestros pecados son lavados por su sangre y recibimos de su escandalosa gracia que nos da vida nueva en Él. Cada vez que tengo el privilegio de predicar de estas buenas noticias, el corazón se me agita, se me pone la piel de gallina porque estas buenas noticias han cambiado mi vida, han cambiado la vida de mi familia y puedo ver cambiando la vida de las personas de esta iglesia. Pero ¿qué pasa en tu vida cuando escuchas esto? ¿Es algo que ya sabías y nada más almacenas como conocimiento teórico que tienes aquí guardado en algún lado? ¿O consideras que esas buenas noticias son para alguien más que no haya tenido un pasado tan difícil como el tuyo? ¿O piensas que algún día finalmente te vas a entregar a Cristo, pero por ahora no, por ahora estoy bien? El rey Belsasar había escuchado, algo había oído. Había escuchado a alguien hablar de las historias del Dios de Daniel con su antecesor Nabucodonosor, pero no se lo había tomado en serio. Y muchas personas aquí han escuchado, algo han oído, nacieron y crecieron escuchando a los papás con algo, pero no se lo han tomado en serio. Belsasar sabía todo lo que había pasado, pero su vida seguía igual. Y nosotros podemos haber escuchado la historia de Jesús y venir aquí los domingos, pero nuestra vida sigue igual. Y yo te digo, ten cuidado. Dios nos está dando una oportunidad para que nos acerquemos a Él de manera auténtica y real. Deja de ponerte en el centro de tu vida, el centro del universo. Humíllate y ríndete a Él. ¿Hasta cuándo? Si ya has puesto tu fe en Jesús y cuando hablo de esto dices, amén, ahí está mi esperanza, yo creo todo eso. Quiero que reflexionemos en esto. ¿Qué cosas tienen una importancia espiritual, pero estamos tratando con indiferencia? El rey Belsasar utilizó estas copas que tenían un significado espiritual y las utilizó para sus propios caprichos, para sus propios planes. Tal vez nosotros no estamos utilizando esas copas, ¿verdad? Pero ¿qué estamos utilizando para nuestro propio beneficio y no dándole la realidad espiritual, la importancia espiritual que tienen? Por ejemplo, en lugar de asumir nuestra responsabilidad espiritual como padres, muchas veces podemos utilizar a nuestros hijos como un trofeo personal. Podemos utilizar a nuestros hijos como lo que nos da valor e identidad en nuestras vidas. No estamos utilizando las copas del rey Belsasar, pero estamos utilizando a nuestros hijos para nuestro beneficio. Todo lo demás gira alrededor de nosotros. O tal vez, en lugar de amar y guiar espiritualmente a nuestras esposas, las utilizamos convenientemente para que mantengan la casa, se encarguen de la crianza de los hijos donde estamos ausentes y satisfacer nuestras necesidades sexuales y ya. No estamos utilizando las copas del templo, pero utilizamos a las demás personas, a nuestras esposas para nuestro beneficio. Nos ponemos nosotros en el centro y que los demás giren alrededor de nosotros. O en su caso, usted utiliza los recursos que Dios nos ha dado y en lugar de ser generoso y dar a su obra, gastamos plata que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar gente que no le importa. No estamos utilizando esas copas, pero ¿qué estamos utilizando en nuestra vida para nuestro beneficio, para cumplir nuestros deseos, en lugar de darle la importancia espiritual que tiene? Versículo 25, terminamos el capítulo y dice así, este es el mensaje que se escribió, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado, o sea, rey, Dios contó los días de su reinado y lo ha puesto su fin. Tekel significa pesado. Usted fue puesto en una balanza y no dio la medida, no era suficiente. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. 29. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino, porque pudo haber significado las palabras. Versículo 30. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia, y Darío, el Medo, se apoderó del reino a los 62 años de edad.
Dios puso fin al imperio de Babilonia. Él humilló a reyes poderosos y Él también puede humillar nuestras vidas. ¿Hasta cuándo vas a finalmente humillarte y reconocerle a Él como Dios soberano? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Hasta cuándo vas a creer que estás en el centro del universo? ¿Hasta cuándo vas a darle ese lugar de privilegio a Dios? Deja de pretender que estás en el centro del universo. No fuimos diseñados para estar ahí. Fuimos diseñados para estar postrados a los pies de la cruz. Oremos juntos. Padre, te doy gracias por esta mañana donde podemos abrir tu palabra. Señor, gracias porque nos recuerdas cuál es nuestro lugar. Señor, gracias porque nos recuerdas que no somos dioses, que tú eres Dios. Nos recuerdas que no somos reyes de nuestra vida, que tú eres rey. Señor, te pido que nos ayudes a rendirnos. Señor, te pido que nos ayudes a reconocerte como Dios y Padre. Señor, te pido por las personas que están aquí en este salón, que han escuchado de unas buenas noticias que existen, pero que no las han tomado en serio. Señor, te pido que ellos puedan acercarse a ti hoy, que dejen de estar poniendo excusas, que sigan dejando de dar vueltas en círculos y de una vez por todas te reconozcan a ti. Padre, gracias por humillarnos. Señor, gracias porque, aunque no tiene sentido que celebremos y nos llenemos de gozo al ser recordados de nuestra debilidad, Señor, gracias porque a través de Cristo podemos entender que ese es nuestro lugar, que somos meras criaturas que necesitamos con urgencia, de manera crítica, de tu provisión, de tu persona en nuestras vidas. Señor, no queremos ser arrogantes ni orgullosos. Queremos, Señor, reconocerte en toda nuestra vida, en humildad. Oramos esto, Padre, en el nombre de Jesús.